Doctora, en mi vasta ignorancia, concebía la vacuna HPV para las mujeres, pero no la conocía para los hombres. Eso es una obviedad, pero entienda con quién está tratando. Y hoy realmente nos interesaba conocer la posibilidad de la prevención justamente, ¿no?, del HPV. Y convocamos aquí a la mesa de Buen Día a María Noel Pérez Gianotti, que es ginecóloga, especialista en tracto genital inferior, para que nos cuente y me desasne particularmente todo sobre la vacuna. ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué muy tal, buenos días. María Noel? Bienvenida. ¿Es Gracias, una gracias por la enfermedad invitación. prevenible? Sí, exactamente. El cáncer de cuello es un cáncer prevenible. ¿Y por qué? Si vamos a hablar del virus del papiloma humano, el virus del HPV, tenemos que saber que es un virus de transmisión sexual y que es el responsable de la mayoría de los cánceres de cuello de útero. Por lo tanto, si lo decimos de otra forma, el cáncer de cuello de útero es provocado por un virus de transmisión sexual y por eso es un cáncer prevenible. De ahí la importancia de la vacuna, como bien decías. Por eso te decía, ¿por qué en el arranque se hizo de forma diferencial el suministro de la vacuna entre hombres y mujeres, ¿no? Exacto. En realidad, en la actualidad hay 3 vacunas disponibles, la bivalente, la cuadrivalente y la nonavalente. En Uruguay la nonavalente aún no está, pero tenemos la vacuna cuadrivalente, que como su nombre lo indica, tiene 4 subtipos de HPV, cepas, exacto, genotipos, para decirlo correctamente, 2 de bajo riesgo, que son los que causan el 90% de las verrugas genitales, y 2 de alto riesgo, que son los que causan aproximadamente un 70% del cáncer de cuello de útero. Por lo tanto, la vacuna que tenemos en Uruguay es una vacuna excelente que nos da una excelente protección contra el virus del HPV. Y acá en Uruguay, como tú decías, está disponible desde el año 2017 aproximadamente en el esquema de vacunación del niño, tanto para niños y niñas. ¿Es la misma vacuna para Es la misma vacuna. En Uruguay es gratis, eso es otro dato que es importante. Es gratis. En un momento se tuvo que pagar. Había que pagarla, Exacto, al inicio sí había que pagarla, incluso había que necesitaban orden de ginecólogo, de médico. Hoy por hoy no, hoy por hoy está en el esquema de vacunación. Entre los 11 años y los 26 años inclusive es gratis para niñas y niños, hombres y mujeres. ¿Qué porcentaje de vacunados hay? En Uruguay es un porcentaje escaso, llegaríamos a un 40% más o menos, no sé el número exacto. Falta de conciencia, de información. Y bueno, yo creo que es un poco de la controversia que generó la vacuna en su inicio, los miedos a la vacuna, pero sin duda que la información es fundamental. Si estamos hablando de que tenemos una vacuna que previene un cáncer, para ser claros, creo que es un poco de información quizás lo que hace que la gente no se vacune. Necesitamos llegar a altos índices de vacunación para poder eliminar el virus. ¿A partir de qué edad? A partir de los 11 años. En realidad la vacuna se puede dar desde los 11 hasta los 46 años. Hasta los 26 está formalmente indicada. De los 26 en adelante, ahí es donde se individualiza la indicación. Antes de las primeras relaciones que puede tener la Eso es persona. lo ideal. Lo ideal es indicarla y administrársela antes del inicio de las relaciones sexuales porque es cuando adquiere su mayor efectividad. Pero la vacuna siempre suma, por así decirlo, siempre tiene efectividad independientemente del inicio de las relaciones sexuales e independientemente también de tener o no tener el HPV. Bien. Además de la vacuna, ¿hay otros mecanismos de Eso te prevención? iba a preguntar. Sí, en realidad... ¿O solo basta con la Claro. vacuna? No, por supuesto que no. Nosotros en medicina siempre hablamos de prevención primaria, prevención secundaria. Yo creo que hay 3 pilares fundamentales de prevención. Sin duda la vacuna es indiscutible. Estaría dentro de la prevención primaria, es decir, antes de contagiarnos el virus. Pero después tenemos, por supuesto, la educación sexual, por ejemplo, fomentar el uso de métodos de barrera, como es el preservativo, que quizás algunos saben que el preservativo no protege un 100% contra el virus del HPV, ya que es un virus que se contagia por el contacto directo de piel o de mucosas genitales y por supuesto el preservativo no abarca toda la zona expuesta, pero sí protege
contra otras infecciones de transmisión sexual, que muchas de ellas actúan como cofactor del virus, ayudando al virus a generar lesión. Por lo tanto, la prevención con métodos de barrera anticonceptivos como es el preservativo también es importante. Y obviamente el control ginecológico, rutinario. Papá Nicolau, test de HPV con o sin Papá Nicolau y la colposcopía cuando corresponda. María Noel, hablamos que se vacunan hombres y mujeres, ¿no? Y conocemos cuál puede ser, en qué puede convertirse la falta de control, la falta de vacuna en la mujer, ¿no? Nos referimos al cáncer de útero. Y en el caso del hombre, ¿existe alguna posibilidad de alguna enfermedad? Por supuesto, sí. ¿Qué le puede pasar al hombre? La vacunación en el hombre es sumamente importante, no solo por beneficio directo, beneficio propio. ¿Pero para no contagiar? No, no solo por eso. El HPV es capaz de provocar en el hombre en menor medida que en la mujer, sin duda, pero cáncer de pene, cáncer anal, todos los cánceres orofaringios. O sea que el hombre se va a ver beneficiado directamente con la vacuna del HPV y por supuesto genera una inmunidad de rebaño que se llama al no contagiarse, no transmitir el HPV a sus parejas sexuales. Claro. Pero es fundamental para el hombre también. Una vez que tengas, que el HPV esté presente, ¿no? O sea, que te vacunás después de haber tenido relaciones y que estás contagiado, ¿sirve para algo vacunarse? Sí, sirve, la vacuna siempre sirve porque el virus del HPV antes se creía que una vez que uno se lo contagiaba, quedaba en el organismo para toda la vida, no lo curabas. Bueno, no es así. Se cura. Se cura. El HPV se puede curar, el organismo, el sistema inmunológico puede curar el virus del HPV. Por eso incluso ahora la vacuna está indicada post-tratamiento. Luego que tratamos a las pacientes por patologías premalignas del cuello del útero, por ejemplo, se indica la vacuna del HPV para prevenir el nuevo contagio, la reactivación del virus. María Noel, las verruguitas, eso que aparece, son bastante visibles, o sea, el ginecólogo puede verlas, pero hay muchos casos donde no hay ningún tipo de... Exacto, sí. A la vista, ¿no? Tanto el hombre como la mujer, ¿no? Exacto. Las verrugas genitales, al estar en los genitales externos, son fácilmente identificables por la paciente, el paciente y el ginecólogo, pero la patología cervical, la patología de cuello provocada por el virus del HPV, habitualmente no da síntomas ni signos, y de ahí la importancia que tiene el control ginecológico. ¿El Papá Nicolau te detecta? Exacto. El HPV tiene una evolución bastante escalonada. O sea, el HPV, una vez que uno se lo contagia, no debuta con un cáncer. Claro. Da lesiones premalignas previas al cáncer de cuello de útero. Con el Conolip y todas esas cosas. Ahí está. Y esas lesiones son tratables y curables, por ejemplo, con un Conolip, y eso previene el cáncer de cuello de útero. Por eso es tan importante el control ginecológico con Papá Nicolau, colposcopía cuando corresponda, para poder diagnosticar precozmente esas lesiones previas al cáncer y poder tratarlas. ¿Y María Noel, y en el caso del hombre? En el caso del hombre es más difícil porque habitualmente es asintomático y el cáncer de pene es muy bajo. Entonces no tenemos mucho cómo diagnosticar el HPV en el hombre. No es tan fácil como en la mujer. Pero sí es importante que el hombre también se haga los controles, que utilice métodos anticonceptivos de barrera, como el preservativo, para intentar prevenir el contagio y la transmisión posterior. ¿Cuántos casos se detectan por año? ¿Cómo está Uruguay en ese sentido? Y bueno, en realidad, si hablamos de cáncer de cuello de útero, aproximadamente unos 300 casos por año, que generan aproximadamente 140 muertes anuales. Y estamos hablando de un cáncer prevenible, volvemos a repetir. Qué mal eso, ¿no? Y eso es un tema de información, es un tema... Bueno, acá recién lo que te preguntaba Leo, 40% de los vacunados... Aproximadamente. No quiero hacer apología de los antivacunas ni nada, ¿no? Pero ¿cuál es el argumento que se tiene para no vacunarse? Yo creo que es falta de información, miedo en la vacuna. Hay que decir que hay en el mundo más de 200 millones de dosis administradas de vacuna de HPV. Ya está probada tanto su eficacia como su seguridad. Creo que eso hay que inculcarlo en la población, hay que informarlo. Y yo creo que
pasa por ahí, porque en Uruguay que tenemos disponibilidad de la vacuna, que es gratis. gratuita. Es una Exacto. vacuna sola, una dosis sola. Son dos dosis. dosis. Eso cambió últimamente. El Ministerio de Salud Pública, desde agosto más o menos, hizo un nuevo esquema de vacunación. Son 2 dosis entre los 11 años y los 26, separadas con un intervalo de 6 meses. No requiere orden de ginecólogo ni de médico. ¿Cómo haces? ¿Vas a cualquier vacunatorio? Vas a cualquier vacunatorio del país con la cédula y te administran la vacuna. ¿Hay algo que te pueda impedir, alguna enfermedad? Bueno, no, hay casos especiales, por ejemplo, pacientes inmunocomprometidos, que tomen inmunosupresores, trasplantados. Ahí requiere la indicación del médico, se personaliza, se individualiza la vacuna y ellos sí requerirían 3 dosis separadas al inicio, a los 2 meses y a los 6 meses. Eso es lo que te quería preguntar. Un oyente se está comunicando con nosotros, tiene 32 años y dice que le quieren cobrar 13.000 pesos por la vacunación. ¿Por qué? ¿Qué estaría pasando allí? Bueno, porque después de los 26 años hay que pagarla. Hasta los 26 años es gratuita. Luego de los 26 años hay que pagarla. 13 palos, no es barata. No, es una vacuna relativamente cara. Por eso es que insistimos tanto en los menores de 26 años que se vacunen. Marianela, ¿qué política o cómo te gustaría darlo a conocer esto y que se extienda más? O sea, lo que acabas de decir, 200 millones de dosis suministradas en el mundo es prueba más que evidente de que es efectiva, ¿no? Exacto, y segura. ¿Qué está faltando? ¿Qué estaría faltando? ¿Qué tipo de campaña te parece que sería adecuada para No, creo que hay que hablar más del tema. Creo que todos, no solo los médicos, no solo los ginecólogos, los pediatras, creo que todos tenemos que fomentar el uso de la vacuna. Así como se hizo con el COVID y la mayor parte de la población se vacunó, bueno, estamos hablando de que tenemos un cáncer prevenible que tiene una vacuna con la cual podemos disminuir el riesgo de contagio del virus y por lo tanto del cáncer de cuello de útero. Creo que hay que insistir en la importancia que tiene la vacuna, en la seguridad de la vacuna. Se usa desde el año 2006 en el resto del mundo. Creo que ya no podemos entrar en la seguridad o en la eficacia de la vacuna. Está ampliamente comprobada, tanto su eficacia como su seguridad. Acá tuvimos un inconveniente que fue en sus orígenes que se decía que vacuna para todos o vacuna para nadie, ¿no? Porque recuerdo que fue bastante polémico eso, y eso generó una especie de grieta, ¿no? Entre, sí, claro. Es más, se politizó el tema de la vacuna, ¿no? Habría que revertirlo eso. Es increíble que mueran 140 mujeres y que está directamente vinculado a la falta de vacunación, ¿no? Exacto. En fin. María Noel Pérez Gianotti, Tana, muerte, ¿no? Gianotti, ginecóloga, especialista en tracto genital inferior. Muchas gracias por muchas gracias a ustedes. Te vamos a seguir convocando porque es muy importante revertir esto, ¿no? Encantada. Que no sean 40%, sino que sea el 100% del Ojalá. Gracias. Muchísimas Mariana, gracias.